La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Sevilla, buenas noches. En la cadena SER, Hora 25, con Aymar Bretos. Muy buenas noches, estamos en Sevilla muy bien acompañados por todos los oyentes de Hora 25 que han venido esta noche a la Agencia Espacial Española. Sevilla, lo saben nuestros oyentes, es la capital espacial de nuestro país. La investigación, la inversión en materia espacial se pilota desde aquí, desde Sevilla, y hoy hemos venido a conocer qué se está haciendo y qué aporta España a la innovación espacial internacional. Pero antes, como todas las noches en Hora 25, la información y el análisis de la crónica de este viernes, hoy con tres analistas que además esta noche juegan los tres en casa, en su Sevilla. Juanma Márquez, subdirector del Diario de Sevilla. Márquez, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Isabel Morillo, directora del Correo de Andalucía. Buenas noches. Buenas noches. E Inma Carretero, jefa de Nacional del País. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Un aplauso para ellos. Y antes de venir a la crónica nacional, la última hora en Oriente Próximo, que pasa por el mensaje que le acaba de mandar Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, al primer ministro israelí, Netanyahu. Dice Biden que él pensaría alternativas antes de atacar reservas petroleras de Irán como respuesta al bombardeo del martes. Esto lo dice Biden 24 horas después de deslizar que la de atacar instalaciones petroleras iraníes, es una de las opciones que tiene Netanyahu sobre la mesa. Esas palabras provocaron un subidón del precio del petróleo. Hoy Biden intenta alejar esa posibilidad, aunque admite que Israel todavía no ha decidido cómo va a responder, cómo va a atacar a Irán. Desde allí, desde Irán, el líder supremo Ali Jamenei ha defendido el bombardeo del martes, dice que fue legal, que fue legítimo, y ha pedido unidad a los países musulmanes frente a Israel, a quien ha llamado el enemigo común. Esto lo ha dicho Ali Jamenei al presidir el rezo de los viernes, algo que no hacía desde 2020. Los ataques continúan. Hoy Israel ha asegurado que en estas semanas de ofensiva en el Líbano ha matado a 250 milicianos de Hezbollah, pero es verdad que Israel no solo está apuntando a donde están los milicianos o a donde dice que están los milicianos. Hoy ha destruido la carretera hacia el principal paso fronterizo con Siria, desde Líbano a Siria, por donde cientos de miles de familias están intentando huir del Líbano. De hecho, según la Organización Internacional de las Migraciones, en solo 2 semanas han huido por ese paso que hoy ha destruido Israel, han huido 235.000 personas en 2 semanas. Aquí en España, la policía, y esto es noticia de última hora, acaba de detener en Segovia al hombre acusado de matar a su suegro en Aranda de Duero, provincia de Burgos. El hombre se estaba separando de la mujer y ha matado al suegro con un arma blanca. Se le buscaba desde anoche, que es cuando pasó esto, y lo acaban de detener en Segovia, y además ha sido una detención muy complicada. Isabel Villar, última hora. Sí, complicada porque se ha resistido mucho, ha llegado a embestir a un coche policial con el vehículo con el que había huido tras cometer ayer ese crimen vinculado a la violencia machista. Este hombre llevaba en paradero desconocido desde entonces, y en estas horas su pareja, su hija y su madre, la mujer del fallecido, han estado en una casa de acogida con protección en todo momento por el riesgo de que el hombre las buscara en su huida para matarlas también, igual que hizo con el hombre. La principal hipótesis que manejan los agentes es que fue la víctima de unos 70 años quien fue a la casa del asesino, no está muy claro por qué. Ahí lo mató con un arma blanca. Fue la hija la que llamó a la policía, pero cuando llegaron el hombre había huido. A ella la metieron en el sistema Biogen para garantizar su seguridad. Gracias, Isabel. Abrimos ya la crónica política, que hoy tiene que ver con una decisión que es la de la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, de intentar o mantener su intención de impulsar el debate sobre las llamadas bajas flexibles, a pesar de la controversia que ha generado su propuesta dentro y fuera del Gobierno, en los sectores progresistas. Hablamos de que un trabajador que está de baja médica, pero que no le afecta en nada a otro tipo de trabajo que sí pueda realizar, pues, si él quiere, puede incorporarse de forma parcial. Poníamos ayer el ejemplo de alguien a quien le operan de un dedo del pie y a las 2 semanas, a pesar de seguir de baja médica porque no puede ir al trabajo, pues decide que puede empezar a teletrabajar desde su casa haciendo Excels, por ejemplo. Ese es un ejemplo. O otro ejemplo que ponía la ministra ayer, alguien enfermo de cáncer que se empieza a recuperar y que quiere progresivamente ir incorporándose al puesto de
trabajo. Bueno, esas son las bajas flexibles que plantea la ministra. Lo plantea, dice, como un inicio de conversación con los agentes sociales. Hoy ha insistido Elma Sáez, esto es una propuesta de debate. No hay ninguna medida anunciada. Lo que se hizo ayer fue poner encima de la mesa un debate en una fase muy inicial, en el lugar donde tienen que producirse estos debates, que es en la mesa del diálogo social, donde se alcanzan y se buscan consensos que, bueno, pues que luego son, pues evidentemente reformas mucho más duraderas y que benefician a la ciudadanía. De todas maneras, hoy a la ministra Elma Sáez le ha surgido un apoyo de estos que a veces preferirías que no te surgiera, ¿no? Por lo que significa. Antonio Garamendi, presidente de la COE, no ve mal esto de las bajas flexibles. Es algo que en ciertos espacios tiene sentido. Cuidado. Partiendo de la base primero de la voluntariedad, que sé que la ministra lo ha dicho, y dos, de los casos donde se pueda hacer. Os pregunto, ¿qué os sugiere la propuesta y el recorrido y la conveniencia política de la propuesta? Empiezo por ti, Morillo. Bueno, pues yo tampoco la veo una propuesta tan descabellada. A mí me parece que la ministra, cuando la ha puesto sobre la mesa, ha destacado la voluntariedad, es decir, que no estamos hablando de que vayan a dejar de existir derechos de trabajadores, sino que en determinadas circunstancias, y creo que hay muchos casos diferentes, puede existir esto como una posibilidad. A mí lo que me llama la atención es que esto se ponga sobre la mesa sin que la ministra de Trabajo sepa exactamente de qué va y que cree un choque de trenes dentro del Gobierno. Efectivamente, yo creo que el hecho de que la patronal haya salido rápidamente a aplaudir la propuesta nos ha ayudado precisamente a hablar de bajas flexibles. Sí, no, y sobre todo porque lo que parece o lo que hemos percibido es cierta precipitación en la manera de plantearlo. Nos faltan elementos, pero yo creo que es que faltan elementos también en el análisis de la propuesta, ¿no? Dentro del Gobierno no se ha discutido. Los recelos que ha provocado en los sindicatos tienen que ver con que la explicación que ha dado la ministra después o el Gobierno es, bueno, pues hay enfermedades, sobre todo enfermos oncológicos, ¿no? Que puede ser habitual, que son personas que no pueden estar incorporadas al 100%, pero que a lo mejor es recomendable que vayan poco a poco retomando la vida laboral. Pero claro, el temor de los sindicatos es que eso se convierta en un coladero para que determinadas empresas hagan volver a una persona que está de baja, pongamos el caso, un reponedor que no puede cargar, pero sí que puede sentarse en la caja a trabajar. Es decir, ahí hay un miedo por parte de los sindicatos que parece que van a oponerse a esto frontalmente, porque lo que primero que ha hecho Garamendi además es vincularlo al absentismo, ¿no? Cuando yo creo que no tiene nada que ver con esto. Y el abordaje del tema del absentismo creo que tiene que hacerse desde otras perspectivas y no desde este ámbito. Yo creo que el Gobierno ha pecado de precipitación en esto y luego la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, hoy ha aguado un poco el tema, ¿no? Ha dicho, bueno, ¿qué pasa? Que no se puede hablar de nada, en cuanto se plantea un tema para el diálogo nos ponemos con exabruptos, que es una manera de decir, vamos a echar la pelota al suelo, que esto no está decidido. Marqués. Yo creo que en efecto, incluso oyendo a la propia ministra de Seguridad Social, a Elma Sáez, da la impresión de que están reculando, están subrayando que solo es el inicio de un debate y no es una propuesta certera ni mucho menos una aprobación. A mí el debate me parece bastante bueno, bastante sano y me parece que es necesario. María Jesús Montero lo explicaba hoy con un símil entre el blanco y el negro, ¿no? Decía, bueno, hay muchos grises y efectivamente la naturaleza de las bajas es muy variada y el de los trabajos y el de los empleos también. Y por tanto yo creo que hay muchos encajes que se pueden ir abordando. Ahora, el temor de los sindicatos, hombre, yo en principio no entiendo. Entiendo el temor de los sindicatos, incluso me preguntaría cuál es el trasfondo, por qué la ministra plantea este debate. ¿Lo plantea porque hay una serie de enfermos oncológicos que han dicho que quieren incorporarse de otra manera? ¿O lo plantea porque el gasto en bajas ha aumentado de manera considerable en el último año? Pues puede haber preocupación sobre eso. Es eso, claro. Es eso. Entonces, si es eso, pues efectivamente los sindicatos pueden plantear sus temores.
Ahora, lo que a mí no me parece bien fue el modo de reaccionar de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, cuando dijo que aquello de con la salud no se juega. Hombre, estás en el Consejo de Ministros con unas personas a las que conoces y se supone que no tienen ese tipo de tendencias, ¿no? En el Partido Sí, Socialista. también hay en el Consejo de Ministros cierta intención por parte del socio minoritario de sacar la cabeza con los debates políticos que permitan sí, cierta lo que pasa es que algunas veces sacan una cabeza que, muy loca. Creo que también responde a eso. Es verdad que se han enfadado. Ante el planteamiento de un debate de estas características no se puede jugar con la salud de los trabajadores. Se han enfadado porque efectivamente afecta a un ámbito laboral y no se les ha planteado. Pero y es lógico que en este tipo de cosas haya fricciones dentro de un gobierno. Otra cosa es que se subrayen en público de un modo tan evidente y ahí sí que hay una intencionalidad política de diferenciarse. Morillo. Hombre, claro, yo creo que a mí no me parece lógico que este tema se ponga sobre la mesa, aunque sea un globo sonda y aunque las competencias, según explican desde el Gobierno, estén en manos del Ministerio del Masái, pero a mí no me parece normal que esto se ponga sobre la mesa sin que la vicepresidenta Yolanda Díaz conozca, porque al final sí que hay una parte que afecta al ámbito laboral. Dicho esto, a mí la forma tan vehemente con la que se ha descartado esto, a mí me llama la atención. Yo es que estoy cansada de que no se pueda debatir nada. Claro. Es decir, si ahora piensas que la baja flexible es una posibilidad, pues es que ya poco más o menos que eres una facha que estás en contra de que los trabajadores tengan derechos. Si de repente piensas que está muy bien abordar la jornada de 37 horas y media, pues es que eres una radical que no piensas nunca en las empresas y en el capital. No, señores, estoy segura que hay muchos países europeos donde los derechos sociales no están en cuestión, que hay baja flexible. Ese es un problema de este país y de los análisis. Tú, Aimar, lo has dicho, que Garamendi esté de acuerdo contigo ya empieza a mosquearte un poquito, ¿no? Ya eres sospechoso. Ya eres sospechoso. No pero puede ser. No puede ser. Una legislatura anterior en la que hubo no sé cuántos acuerdos, 13 creo, entre patronal y sindicatos. Es que debería ser positivo. Pues estaremos de acuerdo que para el votante progresista es un motivo de sospecha que el presidente de la patronal apoye una medida que plantea el gobierno. Pues yo le digo al votante progresista que debería hacer un análisis crítico de cada propuesta y no dejarse llevar por lo que supuestamente opinan en un lado o en otro de la trinchera. Lo digo ya en serio, ¿no? Dame un segundo, porque tenemos noticia importante dentro del Partido Socialista. La dirección federal del partido, Ferraz y Macarretero, acaba de suspenderle las primarias al líder del partido en Castilla y León. Un día le ha durado la aventura a Luis Tudanca. Ayer el secretario general y la ejecutiva regional de Castilla y León hizo una jugada para adelantar las primarias. Como sabéis, el plan de Ferraz, y así lo dicen los estatutos del partido, es que una vez que se celebre el Congreso Federal, luego se desencadenan los congresos en todos los territorios. El equipo Luis Tudanca y los suyos en Castilla y León cambiaron el calendario para precipitarse. O sea, querían celebrarlo todo en octubre. Podemos presuponer que era para evitar que hubiera tiempo a montar una candidatura alternativa. Y hubo un debate muy intenso en la ejecutiva regional. Los representantes de la dirección federal, Javier Izquierdo, dijeron que eso iba contra los estatutos. Y ahora hace unos minutos nos hemos enterado de que la Dirección Federal, a través de la Comisión Federal de Ética y Garantías, es decir, el equipo de Pedro Sánchez, ha activado el mecanismo para suspender esas primarias de Castilla y León. Así que el Congreso de aquí... Es un sopapo orgánico importante. Vamos a tener aquí, efectivamente, vamos a tener aquí en Sevilla un Congreso al que van a venir calentitos los representantes de la Federación de Castilla y León y Tudanca, veremos ahora. Hay un interés por Ferraz y además transmitido a todas las delegaciones y a todas las provincias para que el 41 Congreso de Sevilla se llegue de la manera más calmada posible. Hombre, lo raro sería que les hubiesen dado la orden contraria, ¿no? No, que no hubieran dado Aquí la me orden. venís a tortas No hay más. Se puede dar la orden contraria, no se puede dar orden, se puede decidir que sean las provincias si tienen problemas entre ellos los diriman, pero como ha dicho un líder del PSOE de Sevilla, que es una de las provincias que lleva más delegados al Congreso, le dijo en el comité provincial a sus compañeros: vamos a discutir, pero no convirtamos el Congreso del PSOE en el Congreso del PP. Es decir, no hagamos que sea el PP el que esté aplaudiendo a ver. Y yo creo que el problema de Tudanca es que claramente es uno de los señalados. El PSOE tiene
debilidades regionales. Castilla y León es una de ellas, y Tudanca pues se ha adelantado. Yo creo que efectivamente a que eso no tenía ningún tipo de sentido. O sea, celebrar unas primarias regionales antes del Congreso de Sevilla carecía de sentido. Hablabas del PP. Hoy el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha imputado a la cúpula policial del gobierno de Rajoy por las maniobras ilegales que supuestamente utilizaron para intentar perjudicar a Podemos. Estamos hablando de 2014, 2015, 2016. Pedraz llama a declarar como investigados a los altos dirigentes de aquella época, entre ellos al supuesto autor de aquel bodrio, recordaréis, llamado Informe PISA, que era un supuesto informe policial, Pablo Iglesias, Sociedad Anónima, un pseudoinforme que venía a decir que Podemos había sido financiado desde Irán. Bueno, pues ese policía que supuestamente lo redactó está imputado, va a tener que ir a declarar. Está imputado también otro policía que se fue en 2016 a Nueva York a reunirse con un exministro de Nicolás Maduro para ofrecerle protección en España a cambio de que cantara lo que tuviera que cantar para perjudicar a Podemos. De hecho, le dijo, yo he hablado con el ministro del Interior español y el ministro del Interior español ha hablado con el presidente. Si nos ayudas a que no lleguen los de Podemos, mejor para todos. Esto está en las grabaciones, ¿no? Si nos ayudas a que no lleguen al gobierno, se refería. Veremos en qué quedan estas imputaciones, estas declaraciones, Morillo, pero lo que hay detrás es una cosa muy seria. Es gravísimo, y ojalá que se llegue hasta el final y se castigue lo que aparentemente ha ocurrido, que es que con fondos públicos y de una manera absolutamente alucinante, no es que se hayan destinado a investigar a determinadas personas porque se les quería debilitar, no es que se han fabricado informes y pruebas falsas, se ha conspirado y se han hecho absolutas barbaridades. Y ojalá que se llegue hasta el final y el juez Pedraz empura quien tenga que empurar y Podemos se quede sin discurso de que en este país hay lawfare y que la justicia no existe. A mí eso sí que me encantaría. Sí, tendremos que saber hasta dónde llegan las responsabilidades, ¿no? Porque tú citabas ahí que mencionaba el ministro, hasta ahora el juez... El ministro queda fuera de estas imputaciones. Efectivamente. Pero no de la Kitchen, que es curiosísimo, claro, en una sí, en una no, cuando aparentemente... todo es parte de lo mismo. Bueno, ¿no? Queda fuera de momento. Claro, Queda fuera de momento. Hay indicios con la investigación y hay fundadas sospechas de pensar que efectivamente hubo una guerra sucia contra Podemos propiciada en el Ministerio del Interior. Lo que está por ver es quién dio la orden y si esas declaraciones que están en esos audios del jefe de la policía, si efectivamente la responsabilidad está al más alto nivel. Y efectivamente yo creo que hay que llegar hasta el final porque en este país la justicia probó que hubo un partido político que fue dopado a las elecciones, porque hay una sentencia sobre el Partido Popular que así lo confirma, y creo que también hay que esclarecer si Podemos compitió en desventaja con una operación con todo el aparato del Estado y a través del Ministerio del Interior, con una operación para frustrar sus expectativas electorales. Márquez. Lo que revela esto es que había una práctica dentro del Ministerio del Interior de creación de policías políticas para luchar contra algunos adversarios políticos. Uno de ellos fue Podemos, al que, por cierto, se le machacó, y a los líderes, entre ellos Pablo Iglesias, se le machacó de manera oceánica, con una persecución, yo creo que además inhumana. Pero también se utilizó la misma policía política, o casi los mismos nombres, contra los independentistas catalanes, antes de ser independentistas, cuando empezaban ya a variar un poquito entre el nacionalismo y el independentismo. E incluso se activó cuando hubo que coaccionar a Luis Bárcena para que no hiciera público toda la información que tenía. Esto no es un caso, son tres, he citado tres casos, por lo tanto había una práctica habitual en ese ministerio de creación de policías políticas, donde ya lo más grave, a mí no me parece que sea el uso de fondos públicos, que me parece gravísimo. Bueno. Es que se usa a un cuerpo del Estado como es la policía, para perseguir a competidores políticos. Totalmente. Es que eso es a competidores externos, adentro del partido, es decir, sí. Es absolutamente una utilización. No, recordemos además que lo que hacen es investigar
a personas que eran ya diputados. Pero hay eran diputados y se les visa en dónde han estado, en qué hoteles, a qué hoteles han ido. Dicen que algunos estaba justificado porque participaban en las movidas contra la ley Mordaza, pero hay otros que no tienen ningún tipo de justificación. ¿Te refieres a cuando buscaban sus nombres sí, y sus archivos nombres en los sus registros archivos policiales? sí, efectivamente. Morillo. No hubo aquí un alto mando policial que contó que a él lo habían retirado de luchar contra el yihadismo para dedicarse a esta... En una comisión de investigación en el Congreso, yo siempre pongo este ejemplo cuando la gente dice, no, es que las comisiones de investigación no sirven para nada. Bueno, pues si no llega a ser por la comisión de investigación del caso Kitchen, no habríamos oído a un policía nacional que fue allí y dijo, miren, yo me dedicaba a perseguir a lobos solitarios, a yihadistas, y a mí me sacaron de ahí para ponerme a seguir a Luis Bárcenas. Claro. Esto lo dijo en el Congreso, eso está grabado, esa declaración se puede encontrar en la página web del Congreso. Bueno, pues que sepáis que a pesar de esto, a pesar de los muchos escándalos, a pesar de lo mucho que hemos vivido en este país en el último medio siglo, dice Feijóo que España está ahora mismo en su peor deriva desde la dictadura. Por desgracia, la democracia española no es ajena a nada de esto y lamentablemente se ve en la tesitura de afrontarlo inmersa en una deriva nacional que, en mi opinión, insisto, en mi opinión, es la peor de los últimos 45 años. Porque en cualquier decisión, en cualquier asunto, se supedita el interés nacional al interés personal de un solo hombre. Fruto de esa grave distorsión, las grandes cuestiones de Estado se aparcan. No está mal, ¿eh? La peor deriva nacional en 45 años. O sea, no con el procés que tensó las costuras de un país, no con la crisis de hace 15 años que dejó a cientos de miles de familias en una situación invivible, no incluso con el 23F, que hace menos de 45 años. No. La peor deriva nacional en 45 años, Carretero. Sí, y sobre todo qué difícil se nos hace a los que tenemos que analizar cada día la vida, la actualidad política, saber por dónde va Núñez Feijóo, porque estábamos en una semana en la que interpretábamos que la estrategia, que ya tenía cubierto el flanco de la derecha, que ya tenía garantizado el flanco de derecha y que ya iba a por el centro. Y estábamos en una semana del giro social, de las propuestas de la reducción de la jornada laboral, de la vivienda, cada día una iniciativa, cada día... Oye, y de repente sale con unas declaraciones exageradas, con unas declaraciones que realmente yo creo que hay muchos flancos por los que se le puede hacer oposición al Gobierno. Hay muchas cosas sobre las que se le pueden pedir cuentas, pero con tipos de declaraciones como esta, en las que solo llevan a la exageración, lo que se pierde es credibilidad y, sobre todo, a quién van dirigidas, porque yo no creo que ese votante de centro al que se supone que quiere conquistar con las medidas socialdemócratas, o supuestamente socialdemócratas, no sé yo si cuando escucha esto pues no piensa como Aymar en que hace 4 años estábamos confinados en casa, en que ha habido en 2017 en Cataluña pasamos un mes de octubre en el que no sabíamos y había zozobra sobre qué iba a ocurrir. Es decir, que ha habido situaciones críticas que la gran mayoría de los españoles han percibido de manera real y que este tipo de declaraciones son exageradas y de difícil... Yo creo que sí, que es exagerado, pero es verdad que y no es el momento más grave que ha vivido la democracia española, ni mucho menos. Tú has citado 3 ejemplos y se podrían añadir muchos más, pero sí es verdad que es la primera legislatura en la que está gobernando un partido que no fue el primero en las elecciones y que se apoya en una mayoría que la podemos definir como intermitente. Un día es roja, otro día es verde y otro día es ámbar, dependiendo de cómo soplen los vientos en Waterloo y en Esquerra Republicana. Quiero decir que es una legislatura muy complicada, una legislatura que no tiene presupuesto ni tiene de momento visos de tener unos presupuestos generales del Estado. Bueno, hay uno prorrogado. O sea que, hombre, no, el que prorrogado, eso ya me lo sé, que cuando no hay presupuesto parece que se estamos prorroga. aquí que no se puede gastar dinero No, yo sé perfectamente lo que se puede hacer y además, y si viene un ciclo, si el ciclo económico sigue siendo expansivo, pues casi mejor que no haya incluso presupuesto. Pero reconocer que una legislatura que comienza sin presupuesto, que no tiene visos de presupuesto y sobre todo que tiene un socio que no es fiable,
que es Junts, que no es fiable. Nos podemos poner exquisitos como queramos, pero Junts no es fiable. Eso lo sabe el gobierno entero. ¿Y qué tiene que ver ese análisis tan... Pues ese análisis tiene que ver con que... lo que ha dicho Feijóo, que es que ojalá... Bueno, o sea, yo creo que lo mejor que le pasa a Pedro Sánchez es esta oposición sobreactuada sin crédito. Lo que dice Feijóo indudablemente es exagerado, pero también está en sintonía con el artículo que publicaba ayer en The Economist sobre esta legislatura, que también se puede considerar exagerado. Yo no creo que esto sea un atentado contra la democracia ni que haya una deriva no creo que haya una deriva autocrática por parte de Pedro Sánchez. Como cuando dicen que esto es la dictadura de Venezuela, igual, pero no me metas en el mismo saco ahí de ahora la dictadura de Venezuela. Ojo, hablando de Feijóo y Venezuela, escuchadme esto. Hoy Feijóo ha emulado a Kennedy y me diréis, venga hombre, bueno, pues como lo oís, para hablar de Venezuela y para apoyar a Edmundo González, Feijóo ha tirado de historia y ha intentado emular aquel discurso de Kennedy en el 63 en Berlín Occidental. As a free man, I take pride in the words Ich bin ein Berliner. Yo soy berlinés. Bueno, pues hoy Feijóo en el foro de La Toja. En su célebre discurso delante del muro de Berlín, Kennedy proclamó eso de yo soy un berlinés. Con la debida humildad quiero proclamar desde la isla de La Toja que yo soy un venezolano. Creo que todos ustedes son venezolanos. Desde la debida humildad. Sí, hay una diferencia. Kennedy lo pronunció en Berlín. El sitio, en el mismo Berlín, rodeado de... Pero él no se da cara a mí... hay más diferencias también. No, bueno, hay más diferencias, pero es verdad que, vamos a ver, yo entiendo el apoyo del Partido Popular a los opositores de Venezuela, pero a mí me da cierto pudor escuchar a estos políticos que recurren muchas veces a frases de Kennedy y de Churchill, ¿no? Que además son los dos grandes discursos. Y dice, hombre, un poquito de vergüenza. Ahí hubo un político en la Bahía de Cádiz que lo hacía constantemente. Decía, no te preguntes lo que San Fernando puede... lo que tú harás... Le pusimos el Kennedy de la Bahía, ¿no? Ese hombre sigue por ahí y le seguimos llamando el Kennedy de la Bahía. Claro, es objeto de mofa. Vamos a ver. Yo también rompo una lanza a favor de los asesores que tienen que escribir discursos todos los días con una novedad, con una frase ocurrente sobre el mismo tema. El que le ha escrito el de Feijóo ha dicho, ¿qué digo ahora? Pues que se corten un poco y más. Ya está, no tiene más. El intento escucha un segundo. De originalidad. Es que impacta más cuando lo escuchas junto, Feijóo y Kennedy. En su célebre discurso delante del muro de Berlín, All free men, wherever they may live, Kennedy proclamó eso de are citizens of Berlin. yo soy un berlinés. And therefore, as a free man, con la debida humildad, I take pride in the words quiero proclamar desde la isla de La Toja que yo soy un venezolano. Ich bin ein Berliner. Creo que todos ustedes son venezolanos. Chirría, vamos a decir que chirría. Y además el foro de la isla de La Toja, que es una cosa que no sé cómo lo habéis visto vosotros, pero... se está quedando un poco... Eso, se está quedando un poquito pasado de edad, ¿no? Hay una representación de una política que realmente no es representativa de la política actual, los discursos, el tono... Y claro, allí pues se ha puesto grandilocuente y ha salido esto, pero bueno... yo creo que el montaje que hemos hecho ya se explica solo. Termina una semana en la que aquí en Andalucía a la Junta se le ha puesto bastante cuesta arriba el tema de los contratos fraccionados, contratos a dedo, contratos express que se han ido adjudicando en los últimos años desde el Servicio Andaluz de Salud, Morillo. Sí, ha estado muy interesante la semana. No, te lo decía por si nos lo querías contar. Sí, hombre, se ve que por primera vez desde que gobierna con mayoría absoluta Juanma Moreno, el jueves ayer en la sesión de control pasó el presidente un momento de, bueno, pues un mal rato, la verdad, porque creo que es importante que la justicia haya admitido a trámite esta denuncia del PSOE que viene a poner de manifiesto que casi 300 millones se repartieron desde los servicios centrales del Servicio Andaluz de Salud sin observar cosas tan básicas que dice la ley como la concurrencia competitiva, en fin, se han dado a dedo aprovechando la autopista que abrió la pandemia, que yo creo que es una autopista que todas las administraciones han aprovechado, pero que claro, que la pandemia acabó en 2020 afortunadamente y se ha extendido a 2021, 22 y 23.
Yo no sé si hay un ilícito penal, no sé si hay de verdad prevaricación o malversación, no soy capaz de saber si eso ocurre, pero sí que es verdad que me parece que el Gobierno andaluz tiene que dar muchas explicaciones, más allá de decir que los socialistas esto lo hacían continuamente cuando gobernaban en la Junta, que creo que es una excusa barata, sinceramente. Sí, yo creo que la denuncia, que solo ha sido admitida a trámite, me da la impresión... Denuncia adelantada por la cadena SER, Radio Sevilla, que quede claro. Mañana. Que nos llevó a todo con la lengua afuera, sí, a las 8 de la mañana. Qué mala gente. Creo que esa denuncia va a tener cierto recorrido. Aquí lo que está en cuestión es si más allá de mayo de 2021 el paraguas de la pandemia y del COVID seguía siendo aplicable. Yeah. Es decir, todas las administraciones con el estado de emergencia pudieron hacer este tipo de contratos, pero la Junta de Andalucía, al parecer, la prorrogó sin tener ese amparo legal. La Junta de Andalucía dice que sí, que tiene el amparo legal, pero lo cierto es que los interventores del SAS, e incluso dentro de la propia Consejería de Hacienda, hacen una advertencia. Vamos a ver qué recorrido tiene esto, y en efecto, como dice Isabel Morillo, yo creo, ayer fue el primer día que vimos a Juanma Moreno un poco nervioso en la sesión de control, con un argumento de defensa que era decirle al PSOE que ellos habían hecho más, que me parece un argumento bastante pobre. Quizás fuera también el poco tiempo que había transcurrido desde que nos enteramos, gracias a la SER, a Radio Sevilla, que habían admitido... Sois mis analistas favoritos. Soy muy pelotas, Soy muy pelotas. Muy bien, bueno, claro. Mira Diego Suárez, qué contento. 10:30 de la noche, 9:30 en Canarias. Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a Hora 25, ministra. Bienvenidos vosotros a la Agencia Espacial Española. Esta noche hemos venido efectivamente a la Agencia Espacial Española a hablar del espacio. Tengo muchas preguntas que hacerle acerca de ciencia, de investigación, de inversión en investigación. Pero antes, ya que estamos hablando de política, déjeme preguntarle, porque hoy el presidente Pedro Sánchez ha recibido en la Moncloa a 3 presidentes autonómicos, entre ellos al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. Usted, además de ministra, es líder del PSOE en la Comunidad Valenciana. Mazón, ¿usted comparte las reivindicaciones que ha hecho Mazón en cuanto a financiación autonómica, que es la madre del cordero? Él básicamente ha dicho: reunámonos cuanto antes todas las comunidades autónomas y hablemos, porque tenemos un problemón y tenemos que solucionarlo de forma multilateral. Bueno, el señor Mazón ha salido de la reunión y dice que solo tiene una discrepancia con el señor Sánchez, y eso para mí ya es admitir que el Gobierno de España está teniendo una buena actuación en las comunidades autónomas, algo que nosotros constatamos y que repetimos constantemente. Su discrepancia es en el modelo de financiación, y efectivamente discrepamos. No es poca cosa el modelo de financiación. No es poca cosa. Yo soy una defensora de que hay que cambiar el modelo de financiación. Los valencianos entendemos que el modelo de financiación es injusto, y es injusto con algunos territorios, sobre todo con la Comunidad Valenciana, es la peor tratada con el sistema de financiación actual. Pero dicho esto... Diga que también Andalucía, porque si no aquí podemos servir. También Andalucía, también Murcia. Pero la cuestión es que tenemos delante a unos falsos Robin Hoods que, según ellos, están rescatando a la ciudadanía de la tiranía del Gobierno de España, pero lo cierto es que le están robando a los ciudadanos más sencillos y los que menos tienen para favorecer los intereses de los más ricos, porque el señor Mazón, el señor Moreno Bonilla, la señora Ayuso, lo que hacen en sus comunidades autónomas, aparte de pedir más dinero al Gobierno de España, es recortar los impuestos que cobran a las grandes fortunas y a las rentas más altas. Y eso tiene consecuencias, que son recortes en sanidad, en educación. Por tanto, la hipocresía fiscal que practican no cabe en un nuevo modelo de financiación. Pero ¿y tanto cuesta convocar a todas las comunidades autónomas? Quiero decir, si la gran mayoría de las comunidades están pidiendo una reunión multilateral para hablar de financiación, ¿el Gobierno por qué no celebra esa reunión multilateral para hablar de financiación? Pero me dirás, sí cuesta que el señor Feijóo se monta reuniones con sus presidentes autonómicos en esa Moncloa de Pinipón y son incapaces ellos de llegar a un acuerdo en financiación, si en realidad el principal escollo del señor Mazón lo tiene dentro del Partido Popular. El señor Mazón no compartirá nunca un modelo de financiación ni con Feijóo ni con la señora Ayuso. Por tanto, aquí hay mucha complejidad, es un debate complejo,
Pero lo cierto es que nosotros lo que tenemos delante, el Gobierno de España, es a un interlocutor que no quiere atender de manera responsable ningún debate social, ni el de la inmigración, ni el de la financiación, vamos, ninguno. Y teniendo ese lío como tienen, lo está escribiendo el PP dentro, ¿por qué no cogen ustedes y los convocan a todos y que quede en evidencia eso? Eso es lo que está haciendo el señor Sánchez, porque en realidad al final lo que salen sí, es de pero esas reuniones. No de forma multilateral. No, llegará el día de que habrá que atender de manera multilateral. Yo creo que siempre es sano que haya una reunión entre el presidente del Gobierno y los presidentes autonómicos, entre otras cosas, porque empezamos a estar cansados los ciudadanos de ver que los presidentes autonómicos se han convertido en delegados de la oposición en las comunidades autónomas más que en presidentes de las comunidades autónomas. Yo escucho todos los días al señor Mazón quejarse, llorar, pedir, reclamar y al mismo tiempo desatender sus funciones. Yo creo que es sano, se ha visto que lo más constructivo en política es sentarse y hablar, pero también se ha visto cómo, sobre todo a las preguntas de los periodistas, apretando ahí un poquito, no han sido capaces de aceptar, por ejemplo, la quita de la deuda, que es una de las primeras propuestas que ha puesto el Gobierno de España encima de la mesa. O otra, la votación reiterada contra el techo de gasto que impide, por ejemplo, que en la Comunitat Valenciana haya 1.000 millones de euros más de capacidad de gasto, no solo de la comunidad autónoma, también los ayuntamientos. Por tanto, me parece que hay una hipocresía, ¿no? Pedimos, pero a la vez hacemos una oposición destructiva y irresponsable. Ministra, la última vez que estuve en Hora 25 todavía no había asumido la competencia de universidades, que ya sí la tiene. El Gobierno ha empezado a firmar convenios con las distintas comunidades autónomas para intentar atajar el gran problema que tiene la universidad en España, que es la precariedad de sus profesores. Hay un 50% de los profesores universitarios que no tienen un contrato digno, estable. Hay algunas universidades en las que eso se dispara al 70%. Ustedes han empezado a firmar un convenio con las comunidades. Básicamente, corríjame si no lo explico bien, pero ustedes plantean un pacto en el que el Gobierno central pone pasta para contratar a determinados profesores si la comunidad también pone dinero para contratar a un número equivalente, no tiene por qué ser igual, pero equivalente de profesores universitarios. Ese convenio, ¿cómo está yendo a la hora de firmarlo con las comunidades? Quiero decir, ¿cuántas comunidades lo han aceptado? ¿Cuántas están en trámite de aceptarlo? ¿Cuántas comunidades se han negado? Mire, ha señalado, justo este debate va con el de antes. El de antes nosotros pedimos corresponsabilidad y aquí también. De hecho, la competencia en universidades la tienen las comunidades autónomas. Existe un problemón en nuestro país, tú lo has dicho. 1 de cada 2 profesores en nuestra universidad tienen un contrato temporal. ¿Por qué? Pues porque hace 15 años, la crisis del 2008, se afrontó austeridad y recortes y eso afectó también a las universidades. No podían contratar profesores. ¿Qué hacía nuestro talento? O se iban fuera de España o eran contratados falsamente como falsos asociados, falsos sustitutos, y eso es lo que ha generado la precariedad. La Ley Orgánica del Sistema Universitario obliga a arreglar ese problema, que es competencia de las comunidades autónomas, la financiación de las universidades. No obstante eso, nosotros tendemos la mano y queremos acompañar en esa solución a las universidades y ponemos dinero encima de la mesa, eso sí. Ellos también. Nosotros sufragamos el 60% de 5.600 nuevos profesores y profesoras que se van a incorporar a la universidad pública, pero ellos tienen que hacer lo mismo. No le niego que ha habido cierta resistencia inicialmente de los gobiernos del Partido Popular, porque, bueno, tampoco es un secreto que yo cuente que algunas están practicando un plan de privatización clarísimo, por ejemplo, la andaluza o la madrileña. Y de momento hemos firmado con Asturias, hemos firmado con Castilla-La Mancha, todas las comunidades autónomas tienen el programa ya para rematar y les hemos puesto un poquito de prisa, les hemos dicho, oye, o firmamos antes de que acabe el año o el dinero de este año no lo vais a cobrar. Vamos allá, Hora 25 de esta noche, edición especial desde Andalucía. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.